Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hoy tengo la suerte de conversar con una gran mujer que se autodefine así. Hola, mi nombre es Ireri Mejía Almonte, soy egresada de la Facultad de Filosofía y me dedico a la música principalmente. Si me defino como mujer, como angustiada, creativa y en búsqueda, una buscadora yo creo que sería. No creo que hay una sola definición de lo que es mujer y en general las definiciones me cuestan mucho, como encerrarlos o encasillarlos en una sola cosa que sea la definición, y creo que hay una multiplicidad y una pluralidad de lo que se entiende por mujer. Podría hablar yo un poco de lo que es la mujer en el contexto de México desde una perspectiva machista, o de lo que es la mujer desde una perspectiva de la lucha feminista, o de lo que es la mujer en la opinión común. No sé, se me hace complicado, pero creo que es una multiplicidad de cosas, una pluralidad. ¿Qué hago en la vida para no morir en el intento? Yo cantar y amar y sentir el amor de la gente que está a mi alrededor, porque sí, muchísimas veces he sentido como la terrible angustia de la existencia y de la existencia además en este país, en un país donde la violencia está metida hasta los más pequeños rincones, donde nosotros mismos incluso la tenemos ya internada y que sin quererlo también la exteriorizamos nosotros mismos. Para mí, lo que me ha hecho no morir es el canto, cantar desde lo más profundo de dentro, desde el corazón, con todo el odio o con todo el amor o con todas las emociones que pueda haber, y el amor. El amor yo creo que es como el otro pilar fundamental, el amor no de pareja, sino el amor que lleva a la creación y que lleva a seguir buscando y a seguir luchando y a seguir creando y a seguir resistiendo, insistiendo y persistiendo en seguir construyendo. Mi nombre es Antonio Monter. Bienvenidas, bienvenidos a La Fogata. Ireri Mejía Almonte, aquí en La Fogata. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Antonio Monter. Gracias por la invitación acá y buenas noches a las personas que nos escuchan esta noche aquí de frío y fogata. ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? Es una pregunta complicada en estos tiempos sí, pandémicos, pues, y todavía no sabemos siquiera si van a ser pospandémicos, pero... Sí. Pues como toda vida, yo creo, ahí con sus subes, bajas, montaña rusa, muchos colores, y bueno, pues creo que siempre entre el bien y el mal ahí en medio, con todas las matices que hay. Y además porque tú eres filósofa y sabes muy bien de qué se trata esto del bien y del mal. Al ratito hablamos de ello, porque yo quisiera que partiéramos de tus apellidos. Mejía Almonte, vienes de familia artística, de una familia amplia en número, pero también amplia y muy ancha en lo que nos ha regalado aquí en Michoacán y en muchos otros escenarios del país y del mundo. ¿Cuándo te diste cuenta de qué familia te había tocado, o, como dicen algunos, la familia que habías elegido? Pues creo que aún me sigo dando cuenta, como que de pronto me vuelven a llegar o me doy más cuenta, cobro más conciencia de lo que implica, de la responsabilidad y de la maravilla que implica haber nacido en mi familia, con mis padres, Mejía por un lado y Almonte por el otro. Y bueno, yo creo que hasta que, como que para mí lo que representan ellos viene pues desde la infancia, ¿no? Para mí lo fundamental es el amor, lo que he aprendido con ellos. El amor, la música, mis padres también son filósofos, entonces ha sido pues una formación para mí de pensamiento, pero de arte también, pero también de mucho, mucho, mucho amor y de mucho activismo, mucha lucha por la vida, mucha manifestación popular, canto popular. Pero yo creo que yo creo que cuando las personas nos
nos preguntan sobre qué implica para nosotros o qué se siente ser parte de una familia de estas dos vertientes, con todo lo que nos han dado, pues es hasta la mirada del otro que me mira a mí y que nos cuestiona a nosotros, que me he dado cuenta como de sentir que más allá de mí, más allá de mi percepción, que es esta que te cuento, que he crecido con mucho amor y con mucha música y con mucho pensamiento, pues veo que también hacia afuera representa también mucho eso. Y yo creo que es eso, como que a partir de la mirada de los otros que nos dicen tu familia, es que digo, mi familia. Y es una familia que les alcanza en número, como decía, para hacer las y los Mejía, ¿no? Y también para hacer el grupo con tus hermanas que se llama Colectivo Las, y alcanza obviamente para tu vida en lo individual, que eres Ireri Almonte. Ireri Almonte, así es, el apellido de mi madre aquí me lo puse en primer plano, y esto fue una elección. No me lo has preguntado, pero ahora que con esa mirada adelante. De Ireri Almonte, es una elección porque quería separarme un poco del reconocimiento que hay a la familia Mejía en la ciudad. Entonces, como que yo quería ya empezar algo que no partiera de un reconocimiento no por mí, sino por mi familia. Y dije, bueno, pues voy al apellido de mi madre, que es el segundo que casi no se nombra, pues siempre se nombran el primer apellido. Y para mí, decir Ireri Almonte es como intentar mostrar otra parte de lo que soy yo, y partir desde otro lado que del reconocimiento hacia la familia, que para mí la familia me constituye, pero como querer intentar nombrarme de otra manera, fuera de lo que ya se podía esperar que eran los Mejía. Entonces, y que en ningún sentido significa clausurar la otra parte, ni mucho menos. No. Y te lo decía Almonte, y lo señalaba así de manera evidente en la entonación, porque me parece un apellido muy bonito. No lo voy a decir en ningún sentido de manera peyorativa, pero creo que algo delicioso que me gustaría que me dijeran es: se te fueron las cabras al monte. Porque creo que de vez en cuando necesitamos dejar la cordura, ¿no? Este país es tan singular, y creo que tú lo debes de saber a través del arte, de la filosofía. En México se presta para el activismo, pero también se presta para no ser cuerdo, ¿no? Sí, no había pensado eso de las cabras al monte, y fíjate, yo si algo me distingue es que siempre se me van las cabras al monte, y qué bonito, no lo había pensado así. Gracias por hacerme pensar de esta manera este apellido, que también, fíjate, esto es algo ya más confidencial que nunca he dicho, pero en la primaria y en la secundaria, cómo me molestaban con ese apellido, Almonte, y me hacían bromas con el Almonte, y yo decía que no lo nombren ya cuando pasan lista, y también fue una manera de decir, soy Almonte, y también como sentir bien bonito de este apellido de cabras al monte, y además la sonoridad del monte, y además sentir que es que mi familia y mi canto y mi palabra para mí pues viene bien enraizada a la tierra. Entonces pues el monte para mí es un símbolo bonito que está ahí también en ese apellido de Almonte. Un día me perderé en el monte y me iré al monte y quedaré en el monte. Yo creo que todos algún día quedaremos en el monte. Yo creo que sería el deseo más bonito, ser parte del monte. Dirían algunos escritores que piensan que la vida se sitúa en ser justos y ser felices. Y creo que esa justicia y esa felicidad sería terminar en el monte, tal vez, ¿no? Me gusta mucho esta imagen. Te preguntaba sobre ubicarte en el universo familiar y en qué momento te habías dado cuenta no solo de lo que representaba tu familia, sino ahorita que dijiste palabra y pensamiento, en qué momento empiezas tú también a decir, bueno, hay una parte de responsabilidad de nacer ahí, y a veces también familias artísticas, los hijos dicen esto más que ser maravilloso también suena trágico, para algunos ha sido trágico, pero ¿en qué momento empiezas tú a saber que ahí hay un germen, ¿no? Que hay una raíz que significa palabra y pensamiento, y empiezas a decir, pues ahora va la mía? Yo creo que desde niña supe que ahí iba palabra y pensamiento, porque desde que estoy chiquita, de los 7 años, mi papá me compartía muchos libros y me hablaba mucho de... Mi papá es comunista, entonces me hablaba mucho de Marx, me hablaba mucho del Che Guevara, me hablaba mucho de las luchas populares latinoamericanas, pues me hablaba mucho de cómo estaba estructurada la realidad a partir del capitalismo.
Y yo creo que, y veía, mis papás tienen una biblioteca muy grande, porque te digo que los dos son filósofos. Y como de niña tuve una enfermedad que tuve que estar en casa un año entero sin poder salir, me la pasaba viendo los libros que tenían ahí, los libros de filosofía, novelas, y me llamaban mucho la atención, pues todos los libros los hojeaba, algunos no los entendía, las novelas pues me las leía con mucha emoción, y yo siento que desde niña supe que el pensamiento estaba ahí. A lo mejor no de manera muy consciente, pero por eso terminé estudiando filosofía, quizá como que siempre fue algo que estuvo presente, que ni siquiera hubo manera o hubo necesidad de reconocer que estaba ahí, sino que ya se dio natural ahí adentro. Y en algún momento, o sea, yo sin pensarlo, ya ni siquiera sin decidirlo como una decisión así súper racional, sino más algo que viene más desde adentro, más desde lo que me constituye, pues ya me estaba dedicando al pensamiento y a la palabra, y para mí era importantísima la palabra. Porque esto me da noticias, ¿no? Lo que decía hace un momento. Hay personas que nacen en este tipo de familias y les resulta trágico. Platicando alguna vez con una amiga me decía, híjole, ¿no? No me dejaron ser niña mis papás porque todo tenía que pasar por el tema del comunismo. La infancia era vía Cuba, ¿no? O sea, nada que tuviera que ver con Estados Unidos, con la construcción Disney del universo. Y ella me decía que sí le parecía un poco trágico. En tu caso no fue así, en tu caso fue algo más natural, me imagino. Fue muy natural para mí, pero es distinto con mis hermanos. Porque yo, por esta condición que tuve de estar enferma un año entero y no podía salir a correr a la calle como mis hermanos, no podía subirme a la bici, no podía subirme a los patines, no hacía nada de jugar como un niño juega, jugaba de otras maneras, aprendí a jugar de esas otras maneras que fue a través de la literatura y de la música. Entonces, quizá no fue trágico por eso, porque fue como el hilito donde yo me agarré para no irme o no perderme en la soledad de la enfermedad, que a veces, pues sí, la enfermedad cuando estás niño y cuando no sabes ni qué es, sí, como que yo creo que haber la incertidumbre total, y en medio de la incertidumbre la música y la filosofía y la poesía y la literatura me abrieron el mundo y me permitieron sentirme acompañada, no sola, y sentir que ahí había un espacio para mí. La suerte de tener al lado de esta fogata a una compositora y a una mujer que construye discurso a través del pensamiento filosófico. Acabas de decir, en medio de la incertidumbre la música. ¡Qué maravilla! Hay un libro que se llama Menos prosa que más filosofía. ¿No? Y más Platón y menos prosa, ¿no? De Lou Marinoff. Sí. Esto es algo así, ¿no? En medio de la incertidumbre, la música. Creo que deberíamos tener más puentes que nos liguen con la música, y a veces quienes podemos ser, acercarnos a ellas porque de alguna manera somos sobrevivientes incluso, ¿no? A las formas tradicionales de educación y a los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues continúas con una tradición familiar. ¿Has sentido alguna vez, más allá del apellido Almonte en lugar de Mejía, que hicieras así también como un corte de discurso, un corte de pensamiento, como diciendo demasiada izquierda, y no que te fueras a la derecha, porque eso es impensable, pero decir demasiada izquierda, y creo que también voy a reelaborar algunos temas que no siempre atraviesen por el horizonte del activismo, de la lucha, de decir, no sé, ¿cómo es ahí? Yo creo que de entre todos mis hermanos, la que menos ha buscado otra vía de discurso soy yo. Soy como la que más se ha aferrado, cuestionado, pero cuestionado para reivindicarlo de una manera más fuerte, el discurso de la izquierda y de una izquierda comunista, de una izquierda marxista. Yo creo que todos mis hermanos, yo soy la que tiene más fuerte eso, y que he querido a veces sí he querido decir, ya voy a dejar de decir esto, y ¿qué tal si también fue como yo digo que está, como también decimos que está adoctrinada la sociedad por los bombardeos de todo lo que tenemos aquí, consignas por todos lados del capitalismo, como los anuncios que están de todo, ¿no? De marketing, de todo, que para mí son consignas,
eslogans del capitalismo. El consumismo. Pues, ajá, digo, ¿qué tal si así? Yo también crecí, pero más bien adoctrinada por A la idea a la comunista, inversa, como dogma. y entonces ya ni siquiera lo cuestiono y estoy criticando a los que no cuestionan esto que ya nos presentaron del capitalismo, y me está pasando lo mismo. Pero he cuestionado y he vuelto como... ¿Alguna vez te has sentido panfletaria? Es decir, Sí me he sentido panfletaria, y incluso a veces he sentido que hago canciones panfletarias. A veces sí digo, a ver, en la prepa, porque estudié en el CEDAR, en el Centro de Educación Artísticas y Humanidades, hacíamos mucha reflexión sobre el arte, mucha reflexión crítica sobre el arte, y pues había discusiones sobre eso, ¿no? El arte sirve para transmitir una idea que tenga que tener fines políticos, y era como, no debe servir para eso, porque si no se le quita la esencia al arte. Pero en algún momento de mi vida dije, ¿cómo no? Claro que sí hago arte. O sea, toda manifestación artística, aunque lo sepamos o no, lo queramos o no, se posiciona en algún lado. La cuestión es saber dónde se está posicionando y que uno sea consciente de dónde se está posicionando. Muchas veces ha sido inconsciente, pero muchas veces he sabido que lo hago con toda la decisión de que sea para cantar por tal cosa que viene de esta idea, que viene con estos posicionamientos. Y me pregunto, ¿estaré haciendo canciones panfletarias? O, por ejemplo, en filosofía, eso me han dicho muchos mis maestros, Ireri, es que estás en una escuela, en una academia, y aquí necesitamos pensamiento crítico y no consignas. Y yo he dicho, no, esa es la visión de los académicos burgueses. Estoy todo el tiempo moviéndome. A veces digo, ya voy a salirme de este discurso panfletario. A veces digo, no, tiene que ser así. Luego me salgo, vuelvo, me salgo. Pero creo que sí hay un corte que yo he hecho ahí. Y hay algo que se llama compromiso. Y si quieres, después de la pausa, para echarnos un mezcalito. Dilo abiertamente, no es pecado. Y regresamos aquí a conversar con Ireri Mejía en La Fogata. Salud. Salud. Hablamos de compromiso, Ireri, inmediatamente se te encendieron las ideas, los interiores, los pensamientos. Tengo un amigo que dice que somos intenso dependientes, pero en ese sentido tú eres intenso dependiente de las ideas, tal vez, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Es algo que te motiva, que te mueve, y en algún sentido te conflictúa también. Muchísimas veces quisiera no haber tenido la enfermedad que tuve y no haberme metido tanto en la literatura, que después me llevó a la filosofía. La literatura se vuelve una enfermedad, dice Juan Domingo Argüelles. Aguas, porque leer también es un vicio. Sí, ¿no? Y yo creo que todas estas ideas que iba leyendo, tengo una manera particular de ver el mundo que se distancia un poco de la de mi familia, que es a partir del dolor. Como que he comprendido la realidad a partir del dolor y el mundo a partir del dolor, y yo misma me habito a partir del dolor sin negarlo, sin buscar taparlo. Y yo creo, y luego me dicen, Ireri, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan depresiva? Mira, todo está bien bonito, la alegría y el mundo. Y yo me quedo pensando, ¿y qué de malo tiene hablar del dolor, nombrar el dolor, sentir el dolor? Y me quedo pensando, y bueno, ¿de dónde viene que yo vea el mundo así? Si crecí en un ambiente de mucho amor. Y he pensado pues que viene de la literatura, porque no me dieron libros a leer para, no sé, los libros que leyeran novelas de escritores, pues que plantean la realidad desnuda, descarnada, realidades atroces, pues realidad sin maquillarlo con estos discursos bonitos que a veces de superación personal o de discursos de la luminosidad del mundo o como discurso para mí neoliberal, capitalista, que intenta tapar
y desmoviliza, o sea, al intentar tapar pues todos los matices de la realidad, a veces desmoviliza para luchar contra aquello. Entonces siento que a veces me conflictúa y he querido como decir, si no me hubiera enfermado y si no me hubiera topado con tanta literatura y si no hubiera vivido a partir del dolor, ¿qué hubiera pasado, no? A veces me gustaría quitarme como estos lentes a partir de los cuales veo la realidad y decir, ya, todo está bien, fácil, no pasa nada, así. Yo creo que no te querríamos tanto los que te queremos a partir de escucharte hablar, escucharte cantar, que te leemos en redes sociales, que te hemos escuchado. Y me parece que, si te parece usar la palabra despotricado contra el mundo, que me parece sensacional. Porque como dices, estamos muy guardaditos. Somos muy dados a ser políticamente correctos, incluso con nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera en el espejo a veces uno se atreve a decirse o a despotricar en contra de lo que uno hace, ¿no? Claro, ahí están los pensamientos para regularnos. No es que no se pueda, pero las muchas pocas, porque nos hemos visto muchas veces, pero en realidad me parecen siempre pocas, que te encuentro, que te veo, que nos saludamos, estás sonriente, tienes una sonrisa así gigantesca. Y cuando yo te leo diciendo la depresión, la palabra depresión, digo, ¿cómo puede, ¿no?, habitar en la misma persona la depresión y la sonrisa? Yo digo, no es que no se pueda, a lo mejor es como los que somos optimistas, pero parecemos pesimistas porque somos optimistas informados, ¿no? Tal vez. Sí. Entonces no sé si por ahí tenga que ver esta parte de sonreír siempre, pero por dentro estás en otro trámite. Pues yo creo que la sonrisa viene a partir de reconocer y de aceptar todo lo que la vida tiene. El dolor. Que yo creo que ahora que me preguntaba sobre si hay alguna ruptura con el discurso de mi familia, yo creo que en un punto donde yo podría estar en ruptura con ellos y que he hablado de otras cosas, para mí ha sido importante hablar, nombrar, reconocer, profundizar, explorar y sacar así para decir sin miedo, venga sin miedo a explorar todas esas oscuridades ahí que se tapan y que concebimos como oscuridades del ser humano y de la realidad. Entonces, yo creo que la sonrisa viene a partir de aceptar lo bello, de aceptar lo doloroso, de aceptar el gozo, de aceptarlo como emociones y realidades mismas de la vida sin que una sea mejor que otra o no sé. Siento que a partir de esa aceptación y de exploración y abrazar todas esas realidades oscuras, me viene la sonrisa. Puede parecer extraño y puede parecer contradictorio, pero pues la vida es pura contradicción. Tú fuiste integrante del grupo político Yo Soy 132. Fuiste activista, ¿no? Así, enjundiosa. Primero, ¿por qué entraste ahí? ¿Por qué hiciste migas, ¿no? ¿Por qué te involucraste con el movimiento político Yo Soy 132? Pues en primer lugar por la historia familiar, por esta formación que me dio mi papá y bueno, mi mamá es normalista, entonces también de los dos lados tenía esta influencia y tradición en la familia de siempre estar cuestionando la realidad social y política. Por otro lado, yo estaba en filosofía, ese año estuve en la UNAM, en el último año me fui de intercambio, estaba en el último año allá y allá me tocó la efervescencia del 132. Yo entré a filosofía porque quería tener más herramientas para pensar la realidad y herramientas para saber qué hacer. Porque yo decía, bueno, es que queremos cambiar esto, pero no sé qué hacer. Y dije, va a ver si filosofía me ayuda en algo. No sé si me ayudó de mucho o no haber estudiado filosofía, pero yo entré por eso a filosofía y cuando estuve allá y vi que irrumpió esto de la nada, o sea, no de la nada, no es de la nada, pero que hubo el acontecimiento que de pronto un día, al siguiente día, o sea, un día pasó lo que pasó en la Ibero y al siguiente día nos estábamos organizando. Que corrieron al expresidente, entonces candidato Enrique Peña Nieto. Corrieron de la Ibero a Peña Nieto, fue una noticia así que corrió, al día siguiente ya habían asambleas, estaba corriendo la voz para organizarnos y yo dije, es el momento que me toca ahora estar aplicando lo que he aprendido en filosofía, si para esto entré. Porque dije, ya no quiero estar en mi cubículo leyendo, en mi cuarto, en mi casa, en los cafés, leyendo para saber, para comprender la realidad. Pues también se trata, como dice Marx, de transformarla. Y sin pensarlo, me metí de lleno, como dice. Sí, yo creo que todos los 2 años que estuvo más fuerte el movimiento, los 2 primeros años, me
dejé todo, dejé la filosofía en la academia, por supuesto, no la filosofía en la praxis cotidiana. Música, todo lo dejé para dedicarme de lleno al 132. ¿Qué realidad te hallaste allí en términos generacionales? Porque es un movimiento de jóvenes, sí, maravillosamente de jóvenes. Pero, ¿qué realidad te topaste? ¿Con qué realidad te topaste? Pues fue algo nuevo para mí porque yo estaba más acostumbrada a las organizaciones de izquierda marxista-leninista. Entonces el movimiento 132 no solamente era de grupos de corte marxista-leninista, sino grupos diversos de todos los sectores, de todas pues diversas corrientes que no solamente eran marxistas-leninistas, sino también había gente de la Ibero, había gente del ITAM, había gente de la UNAM, había gente de los estados, había gente de los demás países, que todos tenían pues distintas maneras. Confluíamos en la crítica, que era la crítica a una democracia que no es democracia, la crítica a un monopolio de los medios de comunicación con Televisa y TV Azteca, y pues también directamente ahí, que no era el motivo principal, pero sí era también uno de los motivos principales, era el señalamiento de Enrique Peña Nieto con todas las atrocidades que había hecho Atenco, su paso por gobernador del Estado de México, y bueno, y el desprecio al PRI, pues que el PRI ya venía, pues lo que ha hecho el PRI en el país. Pero lo que fue nuevo para mí, porque te digo que fueron muchas ideas de muchos cortes de izquierda, y a la vez que fue como, yo tengo estas ideas marxistas-leninistas, también fue escuchar otras maneras de organizarse, otras maneras de plantear las acciones, que utilizaron mucho las tecnologías que pues no usábamos jamás en los grupos de organización tradicional marxista, por ejemplo. Entonces, como todas estas plataformas virtuales, y no solamente estaba en la virtualidad, pero utilizar también la virtualidad como espacio de organización fue nuevo para mí, y fue muy... Yo creo que ahí es donde más me he formado en la cuestión de discusión en asambleas, en acciones, en encuentros, en un montón de cosas. Dijiste PRI y hasta la luz se nos fue. Bueno, ya lo recuperamos. Entonces, por fortuna, ya llegó la luz. Así es que vamos a dar una pausa. Nos echamos otro traguito de café y de mezcal y regresamos. Vamos quedándonos solos de a poco. Antes de ir a la pausa y mientras nos echábamos el mezcalito, hablábamos de el Yo Soy 132, aquel movimiento juvenil. Después parece que a los ojos de algunos el movimiento se fue diluyendo. No sé, a ojos tuyos, ¿qué pasó con el movimiento? Creo que por un lado fue de gran empuje a nivel social, político, como decía, aglutinando y agrupando a las juventudes. Pero por otro lado, creo que también hubo una demasiada divergencia, tal vez, o las características de este país quizás no dan para que se formen movimientos quizás como los que a veces vemos en Sudamérica. Pues mediáticamente el movimiento, no sé, estuvo un año más o menos mediáticamente, pero estuvimos organizados como 3 años, yo creo, aunque ya no tuviera la resonancia mediática que tuvo al principio. El movimiento siguió, seguimos trabajando mucho, sobre todo más en lo interno, cada estado, articulándonos con personas de otros movimientos. Por ejemplo, me acuerdo mucho, teníamos asambleas con gente de España, en unas plataformas virtuales que se habían creado para los movimientos, para vincular movimientos de manera internacional. Y seguimos trabajando ahí como unos 3 años o 4 años. Yo no creo que se haya, como movimiento, como nombre 132, dejó de funcionar con ese nombre, pero creo que siguió articulándose en diferentes células y
y eso permitió que se creara una red como de bastante rapidez para organizarnos para otras acciones globales, por ejemplo, con lo de los 43. Fueron la manera en que pudimos organizarnos rápidamente para hacer acciones globales que no solo eran en México, sino en el mundo al mismo tiempo. Yo creo que lo permitió ya el trabajo previo que había de organización del 132. Entonces, para mí el nombre ya no está como tal por aquí teniendo mucha presencia, pero las personas que estábamos ahí, muchas de ellas, seguimos articulándonos y trabajando a pesar de, sin el nombre, esté o no el nombre, seguimos trabajando con las mismas ideales y con las mismas luchas, articulándonos con otras luchas en diferentes colectivos, en diferentes células. Y yo creo que eso ha permitido una capacidad de organización rápida para acciones globales frente a acontecimientos que pasan. Y permanecen en el imaginario, como el 67, el 68, el 71, ahora con la desaparición que ya nombraste de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Digamos, en nuestro imaginario, por fortuna, permea y creo que nos ha hecho ser distintos y diferentes. No sé si como toda revolución estemos solo en el momento de hacer la crónica de los acontecimientos y tendrán que pasar 50 años para que realmente sepamos estas revoluciones en qué van de qué manera van a surtir efecto en nuestro país. Sí, es lo que yo también pienso. O sea, he intentado cada año, porque este año se cumplen 10 años del 132, cada año como que intento pensar en o qué efectos ha provocado. Porque muchos de esos efectos no se ven, no son visibles. Tienen que pasar a veces los años para que podamos nombrarlos, para que podamos conceptualizarlos, categorizarlos. Y cada año intento pensar o intentar mirar o comprender en dónde han surtido efectos el 132, porque yo creo que, o sea, si intentamos mirar de manera inmediata, podríamos decir no funcionó para nada, no sirvió para nada, fue un movimiento mediático y se acabó y ya ven dónde están. Estos chavos revoltosos. Ajá, esos chavos revoltosos, ya ven dónde están, Pero yo creo que como todo acontecimiento es una ruptura y que empieza a esparcir efectos así y que como son tan subterráneos y como son tan sigilosos y van a veces por debajo de la tierra, a veces no se perciben. Habría que hacer las crónicas, hay crónicas de hecho, pero habría que pensar y estar atentos y yo creo que ha producido muchos efectos. Yo estoy convencida de eso. Particularmente a mí me causó un efecto en su momento muy singular y quizás hasta cierto punto trágico, porque yo soy una generación después de los 60s y antes de la de ustedes, 1 o 2. Entonces somos esa generación sándwich que cuando los vimos salir a ustedes a las calles dijimos, ¿y nosotros qué hemos hecho? ¿Dónde andábamos? ¿No? O sea, nos atrapó el pop de los 80s, ¿no? Y nos medio zarandeó. Pero bueno, yo creo que este grito que ustedes hicieron, ¿no? Se puede traducir de muchas maneras. Y tú, me imagino, porque yo también medio lo esbozamos, en el momento que tú haces canciones, en el momento que tienes una guitarra en la mano, me imagino que también piensas en todo esto que estamos hablando y en este grito. Sí, claro. Y yo pedí que trajeran tu guitarra aquí, a la fogata, pues para que pudiéramos abusar precisamente de esta cuestión tuya de los gritos, de la palabra, de la filosofía. Como tú misma lo dijiste hace rato, en medio de la incertidumbre, la música. Así es que si nos puedes regalar una canción, mientras yo aquí atizo el fuego de la fogata. En medio de la incertidumbre, la música. En medio de la incertidumbre, la música. Creo que esa frase no se me va a olvidar y sin duda será hoy el resumen de esta charla y de esta velada maravillosa que hoy tenemos, porque además hay una luna llena, no tan grande como la que a veces nos regala la ciudad de Morelia, pero que también nos posibilita, ¿no?, a articular esta serie de discursos alrededor de todo lo que hemos estado anunciando y hablando. Iba a tocar una con la guitarra, pero ¿qué crees? Que con todo lo que hemos hablado, creo que queda mejor otra que toco con este instrumento que se llama charango. Entonces, aquí te la voy a cambiar, Antonio, porque como todo esto es
Mientras, sin planearlo, por sin supuesto, tener por eso un estamos aquí guión. alrededor de la fogata. Yo a un lado tu guitarra para que precisamente la muchas fogata gracias. no la vaya a sobrecalentar. Te voy a tocar una canción. Una canción que hice hace 2 años, que es una canción homenaje al canto de Víctor Jara, como a los cantores populares, cantores y cantoras populares de Latinoamérica, que nace a partir de su canción de Víctor Jara que se llama Manifiesto. Y este manifiesto empieza con una palabra, con una frase que es "yo no canto por cantar". Entonces, a partir de eso hice esta letra y también a partir de pues toda la realidad que hay tan cruda de desaparecidos. Desaparecieron un compañero de nosotros del 132, Gerardo. Fue desaparecido cuando estábamos en el movimiento por los 43. Nunca hemos vuelto a saber de él. Entonces, esta canción va para Gerardo, también va para otro amigo cantautor, el Carlos, que asesinaron hace 2 años. Y para Nadia Vera, que también asesinaron en la Ciudad de México. Y nombramos que fue Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, quien ya le había amenazado a él y al fotoperiodista Rubén Espinosa. Y bueno, para todas las personas que nos han arrebatado, que hoy deberían estar aquí, va esta canción que es El derecho de morir en paz, porque como dice Víctor Jara, él canta por el derecho de vivir en paz. Yo también, en medio de estas atrocidades de asesinatos, muertes, desapariciones diarias, canto también por el derecho de morir en paz. Cavemos fosas para sembrar cientos de rosas que florezcan por doquier, hasta que lavemos nuestros miedos con cincel y cada bala que se lance sea un disparo al revés, hasta que las calles ardan incendiadas de esperanzas, cantaré. Yo no canto por cantar, como dijera el gran Jara, pues mi canto es tierra que ara, la bravía, el palpitar de las rabias, el solar que se enciende donde anida la esperanza, el alma unida. Y hoy les digo, compañeros, sin dudar, sin poner peros, que mi canto es por la vida. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, pues mi canto es de 2, de 100 y hasta de 1 millar, de todo aquel resonar de tanta gente oprimida por principios genocidas de este sistema de muerte. Y en su contra digo fuerte que mi canto es por la vida. Yo no canto por cantar, no me interesan los premios ni juntarme con los gremios que la industria de comprar. No quiero espectacular ni tampoco que se mida si mis rolas son vendidas o en qué festivales toco. Eso me interesa poco, pues mi canto es por la vida. Yo no canto por cantar, canto porque soy fueguito liberando un terco grito en el cielo como en mar. Y después de naufragar, con mi voz bien aguerrida, hoy les digo convencida que la fuerza que estremece y a nuestra alma resplandece es el canto por la vida. Hasta que las calles ardan incendiadas de esperanzas, hasta que cantemos juntos y vivimos un insulto, hasta que la tierra se parta y las lágrimas derriban el mundo,
derecho de morir en paz. Que tu canción arda de esperanza junto a esta fogata y contamine a esta ciudad, a este país y al mundo entero. Hacemos una pausa, Irene. Estamos en La Fogata. Yo tenía un maestro en la universidad que decía que el mezcal, el ron, en general, las bebidas, este tipo de bebidas, servían para bajarle rayitas a la realidad. Así es que te invito a que le demos un traguito al mezcal, porque de pronto la realidad se nos agolpa, ¿no?, a través de la música y va directo al corazón, a las entrañas, a los intestinos, ¿no? Es impensable a veces no tramitar este país desde los intestinos. Uh-huh. Y yo no sé, no te estoy pidiendo que digas en cuántos tomos, pero ¿cómo se le hace frente a este país? ¿Cómo le haces frente tú a este país? Diría José Emilio Pacheco, ningún país es mi país, pero aquí nos tocó vivir también. Pues yo creo, no lo había pensado, pero ahora que me decías lo de la sonrisa, si escuchan que soy como soy, que digo todo esto, que en redes despotrico y salen mis intestinos por todos lados, ahí se ve la voz visceral, yo creo que por eso sonrío. Como que siento a veces que a través de la sonrisa y decir, no me van a robar la alegría, y una alegría no desmovilizadora, la felicidad consumista que nos plantea el capitalismo y el neoliberalismo, sino decir, a partir de la alegría y a partir de las sonrisas voy a seguir, a pesar de todo el dolor de este país, del mundo entero. Va mi sonrisa, va mi alegría como una potencia transformadora y una potencia vital, una potencia creadora. Va mi alegría, va mi sonrisa, va mi amor. Como en todos los momentos donde uno se la pasa fulgurantemente bien, parece que el tiempo se pone en contra, ¿no? Y este programa pues ya va a ir deslizándose hacia su fin. Pero yo quisiera hacerte, te lo voy a hacer por separado, pero quisiera hacerte en la pregunta junta. No es una pregunta que vaya como amarrando navajas de nada, sino por el contrario, para escucharlo de ti decir, ¿para qué nos sirven hoy las filósofas? ¿Y para qué nos sirven hoy las cantantes? Porque de repente me parece que se nos extravía el mundo. Digo, tengo noción de la filosofía porque por fortuna todavía lo llevé como materia en el tronco común, en mi proceso educativo hasta la universidad. Hace años nos dejaron desprovistos de ciertas materias que nos daban forma y fondo al pensamiento. ¿Para qué sirve hoy una filósofa y para qué sirve una cantante? Pues yo diría primero, es una pregunta muy complicada, pero yo diría primero que nada, la voz, para reivindicar la voz propia y la voz de una comunidad de la cual formamos parte. Entonces yo creo que también en un país y en un mundo, en un sistema que ha silenciado las voces diferentes, que ha silenciado las voces que no caben dentro de su representación de lo que debe ser, lo primero, diría, para seguir nombrando las cosas que no se nombran, mirando las cosas que no se miran, cantando las cosas a las que no se le han cantado y seguir reivindicando nuestra voz. Y para mí es muy potente la reivindicación de la voz. Yo creo que de ahí para mí parte todas las voces, todas las que han sido desechadas, anuladas, silenciadas por un sistema capitalista, por un sistema colonialista, por un sistema explotador, por un sistema patriarcal. Lo que pienso es eso. Y fíjate, la conexión directa entre las veces que tú misma dices que te has sentido panfletaria. Y creo que no se puede ser panfletario
cuando lo que se intenta es dar voz precisamente, ¿no? Cuando tus canciones, mientras las interpretas, porque hay dolor, porque entonces sí hay tragedia y se vale, ¿no? Sentir, porque si no, bueno, serías un intérprete de emociones, y me parece que no lo eres, sino más bien desde la profundidad de Ireri Mejía Almonte sale toda esta música y todas estas canciones. Y entonces, obvio que al darle voz a los pueblos originarios, a los desaparecidos, a las mujeres violentadas, no se puede ser en ningún sentido panfletario, ¿no? Más bien, el mundo nos avienta de repente por ciertas confusiones donde uno dice, ¿y ahora qué soy? Y hoy 16 de marzo, de abril, de junio, ¿qué soy? ¿Quién soy, no? Y bueno, hablando de canciones, a mí me gustaría que nos empezáramos a despedir o nos despidiéramos casi prácticamente con una canción más, Ireri, que nos regalaras tu voz, tu palabra, tu música. Bueno, Así pues, es que ahora sí que nos acerquen. Ahora sí que nos acerquen la La guitarra. guitarra. Mira, precisamente ahora voy a cantar una canción que no va tanto hacia afuera, sino va hacia adentro. Es una canción que se llama Conmigo. Entonces, a veces se me olvida, por estar tan volcada al mundo, regresar para acá adentro. Entonces, una canción también para irnos hacia adentro y abrazarnos también a nosotras mismas, que a veces nos olvidamos de nosotras. Entonces, pues sí, una canción que nace a partir de desprenderme todas las pieles que no soy yo e intentar buscar dónde está la mía y sentirla. Se llama Conmigo. Sería empezar a mirarme como no lo había hecho, pisar cientos de parcelas que no he cultivado. Sería desconocerme, quitarme la máscara del rostro, tocar mi piel en escombros. No sé quién vive aquí, quién vive en mí. Es por eso que tengo miedo. Me soy sincera y no sé qué quiero, pero ya no quiero seguir así, seguir sin mí. Sería nombrar las ausencias que un día me completaron, dejar libre este barco, vaciarme de quien no fui, de quien no fui. Sería mirarme a los ojos, hacerle frente a este despojo, topar a la niña que llora pidiéndome a gritos que vuelva conmigo, conmigo. Es por eso que tengo miedo. Me soy sincera y no sé qué quiero. Es por eso que tengo miedo de desprenderme de ti, pero ya no quiero vivir así, vivir sin mí, sin mí. Te has ido muchas veces
lejos de ti al grado de extrañarte? Sí, definitivamente yo creo que sí. Y bueno, lo has resuelto de alguna manera a través de una canción como esta. Así es. Ireri, nosotros aquí en el Sistema Michoacano Radio y Televisión te extrañamos siempre. Siempre esta es tu casa. Yo te extraño siempre y me agrada volverte a ver y encontrarnos. Me parece maravilloso. Te agradezco que hayas estado esta noche aquí en La Fogata. No, pues muchas gracias a ti, Antonio. Un gusto siempre estar aquí y estar charlando contigo, porque las charlas son con mezcal y sin mezcal. Siempre son bien enriquecedoras para mí. Maravilloso. Y recordar esta frase maravillosa: en medio de la incertidumbre, la música. Ireri Mejía Almonte. Así, directo y sin escalas. Agradezco infinitamente a este equipo maravilloso de mujeres y de hombres que hacen posible este programa. La Fogata. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó